Éxodo capítulo 30. Sí, Señor. Y ya anoche hablamos del primer mueble del santuario, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar del segundo. Amén. Vamos a hablar del segundo. Siempre hemos puesto la foto que usted la vea. ¿Ok? Usted dirá, pastor, 2 semanas y por ahí vamos. Para que usted vea qué tanto hay que aprender de ella. Sí, Señor. Sí, Señor. La primera semana hablamos para la iglesia, ¿verdad? Y nos fuimos al juicio investigador por el arca del pacto. Y nos quedamos allí toda la semana. Todavía faltó hablar de varias cosas que no pudimos hacer, como el maná, la vara de Aarón y un poquito más de la ley y los ángeles en el arca. Hablaremos de eso después. Y esta semana nosotros quisimos ver el santuario desde el punto de vista del hombre, ¿verdad? Cómo Dios quiere o quiso que Israel, ellos vieran su presencia y por qué, y cómo nosotros debemos de verlo en el símbolo o la ilustración que recibimos de eso. Hablamos el sábado de la presencia de Dios y qué implicaba para Israel, ¿verdad? Hablamos de que representaba a Jesucristo, su encarnación en la tierra, y qué implicaba eso. Domingo hablamos de la necesidad que mostraba Dios a través de estar presente, la necesidad de resolver un problema al cual ellos no tenían solución, el problema del pecado. Y leímos, estudiamos que ellos veían, ¿verdad?, a Dios allí, reconociendo que había descendido para salvarle y resolverle su problema del pecado. Hablamos el lunes, ¿verdad?, de cómo Dios hizo y hacía para convencerlos a ellos de que ellos tenían esa necesidad y que pudieran aceptar llegar al santuario terrenal con su cordero, y hablamos del arrepentimiento. El martes hablamos de las personas cuando llegaban con el cordero, ¿verdad?, que le imponían las manos encima, y hablamos de la confesión de los pecados. ¿Ok? El miércoles hablamos de qué, ¿se acuerdan? Y le estoy dando toda la lista, ¿verdad? Hablamos de la entrega a Dios, ¿verdad? Y de la consagración a nuestro Dios. Y cómo Dios le pedía a los judíos que ellos no sacrificaran nada fuera del campamento. Tenían que llegar y entrar con el cordero dentro, simbolizando una entrega. Y dijimos que esa entrega tenía que ser ¿cómo? Completa a Dios. ¿Verdad? Ayer, ¿se acuerdan de qué hablamos ayer? Hablamos del altar, el primer mueble, ¿verdad? Y cómo representaba la muerte de Cristo. Y también representaba la justificación por la fe. Y hablamos de que todo el mundo que llevaba el cordero se lo entregaba al sacerdote después de hacer lo que hacía, y por la fe confiaba en la promesa de que lo que el sacerdote iba a hacer después le perdonaba sus pecados. Dimos ejemplo de Caín, ¿verdad? Pero de Abel, de Abraham, de Moisés, que ellos creyeron por fe que esos sacrificios realmente les perdonaban los pecados. Hoy vamos a hablar del segundo mueble. Quiero decirle que todo lo que hemos hablado todavía falta muchísimo por hablar de lo que ya hemos mencionado, ¿ok? Pero como no tenemos el tiempo y queremos hablar de lo más básico por ahora, ¿verdad?, entonces lo estamos haciendo de la forma que lo estamos haciendo. Así, ¿cuál es el segundo mueble que vamos a hablar hoy? El lavabo. Éxodo 30, versículo 17, es donde relata lo que le llamaban la fuente de bronce. El lavacro no era un altar, porque allí no se hacía ningún sacrificio. Era una fuente llena de agua. ¿Qué no era el lavacro? Un altar, allí no se sacrificaban animales. Era una fuente llena de agua. El texto que la menciona dice lo siguiente. Éxodo 30, versículo 17 en adelante. Sí, Señor. Continuó hablando Jehová a Moisés y le dijo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce. ¿Para qué dice? Para lavarse. ¿Para qué era? Para lavarse.
entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. ¿De qué altar estaba hablando? Del lavacro. No, el lavacro no era un altar, está hablando del altar de sacrificio. Y el tabernáculo de reunión le está llamando al lugar santo y santísimo, esa caseta que había dentro del santuario. Y entre esas dos partes, el lavacro estaba en el centro de ellos. Sí. Esa posición es importante, muy importante para el significado de él. Y en la foto, usted lo ve, está allí en el medio de las dos cosas, el altar de sacrificio y la caseta que formaba el lugar santo y el santísimo. Y esa posición tenía mucho que ver, repito, con su significado. Dice entonces el texto, en ella, ¿qué dice? En ella agua, pondrás agua. ¿Pondrá qué? Agua. En ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. ¿Para qué era? Para que no muera. Y cuando se acerquen al altar para ministrar y presentar la ofrenda quemada para Jehová, se la que Se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Lo repite 2 veces. ¿Y qué dice? Lo tendrán por Estatuto perpetuo él y sus descendencias. ¿A través de qué? De las generaciones. Hay varios capítulos en el libro de Éxodo que hablan de la fuente. Capítulo 40, no tenemos que leerlo, casi repite lo mismo. ¿Ok? Casi repite lo mismo. Hay unos detalles que son importantes. Cuando Dios le pidió a Moisés que trajeran ofrendas, Dios le pidió a Moisés que las mujeres trajeran espejos para ponerlo en el lavacro después que formaran la fuente. Y la fuente estaba hecha de bronce, forrada de espejos por dentro. ¿De qué estaba? Hecha de bronce, forrada de espejos por dentro, y después le echaban el agua. Es importante eso, porque ese mueble era solamente para oficio de ¿quiénes? De los sacerdotes. Y cuando se acercaban al agua para lavarse, ¿qué figura veían allí? Si había espejos, se veían ellos. ¿Sí o no? ¿Y cómo se veían? Se había que lavarse. Se veía con sucio ¿de qué? ¿De qué tenían que lavarse? No se me adelante. Ellos sacrificaban el cordero. Y las manos se manchaban de sangre. Su cuerpo se manchaba de sangre. Y la sangre tenía que lavársela antes de entrar a oficiar en el lugar santo. Y el texto dice que si ellos no hacían eso, ellos morían. Wow. ¿Saben? Eso es muy importante. ¿Por qué morían ellos? Porque la sangre del cordero simbolizaba muerte, la muerte del animal. Y ellos con esa sangre que le ensuciaba, que simbolizaba la muerte del animal, no podían pasar al lugar santo a oficiar, donde hacían ¿qué hacían ellos en el lugar santo? Intercedían por el pueblo después de ellos haber sido perdonados. ¿Te escuchó? Después que ellos se entregaban a Dios, por lo que ya hemos hablado toda la semana, el sacerdote sacrificaba el animal, tenía que lavarse antes de entrar, porque si no moría. Y el símbolo era que allí no podía entrar nada que simbolizaba la muerte. Nada que ¿qué? Simbolizaba la muerte. Y ellos, no se purificaban de la sangre que le caía por la muerte del animal. Ellos eran también muertos. Sí, pastor, porque esa sangre se supone que estaba sucia del pecado de la persona. Era muerte. Exacto. Simbolizaba muerte. Muerte. Se note, no hay bastante información en la Biblia de lo que era el lavacro. Usted puede buscar, no hay mucha.
Pero lo que hay, asociando versículos con otros, va a notar algo muy interesante. ¿Por qué estaba en el medio de los dos muebles? El primer mueble dijimos ayer que simbolizaba ¿a quién? La muerte de Jesucristo. El animal era muerto y el altar de sacrificio representaba ¿qué? La cruz, donde Jesucristo iba a ser crucificado. Representaba el altar, el lugar donde Cristo iba a ser crucificado. Le pregunto, en cuanto a ¿dónde sí? Por el lugar. ¿Dónde fue Cristo crucificado? ¿Dónde pusieron la cruz? En el Gólgota. Yo quiero que note, el atrio representa la tierra, donde Cristo iba a encarnar y morir y resucitar por los pecadores. Por el lugar santo y santísimo representa el cielo, donde Cristo iba a ascender para comenzar o continuar su obra de intercesión por nosotros. El santuario celestial tiene un atrio y se llama la tierra, donde en el plan de salvación Cristo venía aquí a caminar, descender, morir y resucitar. ¿Cuál fue el paso que Jesús dio entre la muerte y la ascensión al cielo? Entre esos dos. Le pregunto. El paso. ¿Qué sucedió en la vida de Cristo entre su muerte y su ascensión? Resurrección. Claro, la resurrección. Resurrección. ¿Será que el lavacro simboliza lo mismo en el contexto de Jesucristo? Siempre hemos pensado que lo aplicamos solamente al bautismo cuando hablamos del individuo. ¿Pero por qué? Yo quiero que note que es muy importante esto. Primero representa a Jesús, los dos muebles en el atrio. Pero también nos representa a nosotros, la muerte y la resurrección del pecador. El yo tiene que morir en el altar de sacrificio con Cristo, pero tiene que resucitar con Él cuando el hombre se bautiza, enseña la Biblia. Y la Biblia da el símbolo del lavacro a la resurrección de Cristo y del cristiano, el cristiano a través de bautizarse. Lo dice Romanos 6, lo leemos. Y muchas veces lo leemos, pero no le ponemos tanta atención en este contexto. ¿Romanos qué? 6. Capítulo 6. Amén. Versículo 1 en adelante. ¿Lo tienen? Señor. ¿Qué pues diremos? Pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No. ¿Qué dice? De ninguna manera. ¿De ninguna qué? Manera. Porque los que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en qué? En Él. Vayan asociándolo. ¿Por qué los sacerdotes se lavaban? Si habían sacrificado el cordero que simbolizaba la muerte de Cristo y los pecados del creyente, tenían que lavarse antes de entrar, porque no podía representar absolutamente nada en ellos para entrar al lugar santo, lo que simbolizaba el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿cómo van a entrar todavía con Él? Había que ahora noten, el texto dice lo siguiente: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido ¿qué? En Cristo Jesús hemos sido bautizados en qué? En su muerte. ¿Qué está diciendo el texto? Que cuando una persona se bautiza o participa del lavamiento por el agua, ¿qué es lo que está haciendo cuando entra? Está aceptando la muerte de Cristo. ¿Sí o no? Pero el texto sigue diciendo, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con ¿quién? Con Él. Con Él para muerte. ¿Por qué? Por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos
así también nosotros andemos que en vida nueva. Amén. ¿Por qué no dice resucitemos con Cristo como Él resucitó? Dice que vida nueva. Y está comparando la resurrección de Cristo con la resurrección del cristiano a una vida que nueva. Le hago una pregunta. Había un cambio total en los movimientos de sacerdotes, en el santuario terrenal, le pregunto. ¿Era igual cuando entraba al atrio que cuando entraba al lugar santo? No. Jamás en la vida. ¿Por qué no era igual? Le pregunto. Porque en el atrio tenía que ver con muerte y sacrificios, pero en el lugar santo tenía que ver con ¿qué? Con lo que Dios daba la vida. Pan, ¿qué más? Espíritu Santo, ¿y qué más? Y por eso, escuche bien, Y oración. cuando ellos pasaban de un lugar a otro, era simbolizando el cambio de muerte a vida. ¿Me está siguiendo? Señor. Y por eso había que lavarse. Ellos tenían que lavarse. Y el símbolo viene con nosotros. Aceptamos la muerte de Cristo, nos bautizamos y el bautismo nos pasa de muerte a vida y comenzamos a vivir una vida ya dependiendo totalmente de Dios a través de lo que Él nos da por medio de Cristo. Amén. ¿Vamos bien hasta ahora? Señor. El texto sigue diciendo, versículo 5, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de ¿qué? De su muerte. De su muerte, así también lo seremos en la de su Resurrección. sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más que Al pecado. Y lo que está diciendo, el bautismo lava al pecador, lo limpia y ya no recibe más a quién. Se dice el texto. Dice, versículo 7, porque el que ha muerto ha sido ¿qué? Justificado del pecado. Escucha bien que aquí hay una división básica al negocio. Y si, ¿qué dice? Con Cristo creemos que también viviremos Con Él. Ve, y cambia la palabra resurrección por vida. ¿Tiene lógica? ¿Sí o no? Porque el que resucita fue que pasó de ¿qué? De muerte a vida. Ahora note, el texto dice algo muy interesante. Dice 10, ¿verdad? 9. Número 9. Y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no que Muere. la muerte no se enseñoreará más de Él. En cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿En quién? En Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, algo interesante en ese negocio. Cuando usted lee con cuidado, entonces el texto, cuando lo aplicamos a nosotros, el mueble, el lavacro, está simbolizando una conversión, un cambio que se origina con el hombre aceptar a Jesucristo y bautizarse. Con razón la Biblia dice que el que no se ha bautizado, si quiere ser salvo, tiene que hacerlo, porque la muerte de Cristo me perdona, pero la resurrección es lo que me da vida. ¿Te entendió? La muerte de Cristo me perdona, pero la resurrección es lo que me da ¿qué? El altar de sacrificio perdonaba, pero el lavacro lavaba, purificaba y comenzaba el cristiano en Cristo una vida nueva. Señor. Ahora, por eso usted ve que Pablo en Hebreos capítulo 10, donde fue nuestra lectura bíblica, quiero que vayamos allá. Ya ustedes saben por lo que hemos predicado semana que Hebreos, todo el tema es del santuario, prácticamente. ¿Verdad? Amén. Capítulo 10, versículo 19 en adelante. Amén. ¿Qué texto?
19, exhortación a la fidelidad. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar que Santísimo. por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, dice entonces, pues con corazón sincero, en plena, ¿qué dice? Certidumbre De de fe. fe, purificados los corazones de mala que Conciencia. y lavados los cuerpos con qué. Agua pura. ¿De qué agua está hablando? Le pregunto. 10. Claro. Está usando la idea, la metáfora, la ilustración de los sacerdotes que para pasar de un lugar a otro y abrir el camino para el pecador tenía que lavarse primero. Amén. Para entrar donde está Cristo tenemos que, ¿qué dice Pablo? Purificar nuestras almas, Amén. lavarnos con agua pura. Amén. ¿En qué está pensando Pablo? En el símbolo. Si usted nota que el lavacro realmente tiene una esencia en la conversión del cristiano cuando acepta a Cristo y es lavado sus pecados. Y en esa conversión comienza una vida nueva. Se consagró a Dios, comienza una vida nueva de comunión y servicio a Dios, que es lo que representa el lugar santo. Sí, Señor. Y al comenzar la vida nueva, comienza a desarrollar su vida espiritual y santificarse. Amén. Ahora, siga leyendo. 23 dice: mantengamos firmes sin fluctuar. ¿Qué dice? La profesión de nuestro esperanza. Porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a la buena que. Obra. Buena obra. No dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, sino que dice: Exhortándonos. cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? La venida de Cristo. Se note bien entonces que el lavacro representa ese cambio, ¿verdad?, del ser humano, lavado por el pecado, por la sangre de Cristo, bautizado, simbolizando muerte y resurrección de Jesucristo, y comienza en consagración una vida nueva, preparándose, santificándose, desarrollándose para poder entrar con Cristo en el lugar santísimo donde Él mora con nosotros ahora. Ya estudiamos la semana pasada y se acuerdan que el que se entrega a Cristo y se consagra le es fiel. Dios logra consagrarlo, convertirlo, le es fiel. Tiene, que dice, acceso directo con Cristo ante el Padre. Se note que todo el proceso desde el punto de vista del hombre era que comenzar un proceso de llegar a Dios a través de quién? En Cristo. De Jesucristo. Pero no se podía brincar en ningún parte porque podía causar problemas. Volar un paso causaba un problema. Si el sacerdote volaba el paso de lavarse, moría. Hay personas que quieren llegar a Dios, inmediatamente creen que aceptaron la muerte de Cristo. Y la mayoría de los cristianos, mi querido amigo, están parados en que la cruz lo lleva a Dios cuando la cruz es el principio. Y no lo es todo. Por eso usted ve que muchas personas están confiados simplemente en la gracia de Dios y no en que Dios le lava sus pecados y le cambia su vida. Señor. ¿Sí o no? Señor. Ahora note, si usamos los elementos que el cual el lavacro era hecho, yo quiero que note algo interesante. Efesios 5:26. Aparte que ya hemos leído que el agua limpia. Amén, amén. Efesios, ¿qué dijimos? 5:26. Pablo habla en el contexto de los esposos. Verá, versículo 25, para que tengan contexto. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
El 26 va a decir por qué Cristo se entregó por ellos. ¿Para qué? Dice, para santificarla, hablando de la iglesia. ¿Sí o no? Sí. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. Por la palabra de Dios. ¿Por qué Dios, qué usaba Dios? ¿Qué dice Pablo que Jesús usa para purificar la iglesia? La Biblia. ¿Y la compara con qué? Con el lavamiento del agua. San Juan capítulo 7 dice algo interesante del agua también. 7. San Juan 7. Amén. Versículos 37. Ríos de agua viva. Y yo quiero que note lo que Jesús dijo en cuanto al símbolo del agua. 7:37. Note lo que Jesús dijo del agua, el símbolo que Jesús le dio al agua. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. ¿Quién tiene el agua? Jesús. Y él va a decir ahora cuál es esa agua que él tiene. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua que Viva. viva. Esto dijo del qué. El Espíritu. ¿De qué fue que habló Jesús? El Espíritu. Que había de recibir los que creyeran en él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había que. Jesús no había. ¿De qué estaba hablando Jesucristo cuando habló del agua de vida que él daba? Del Espíritu Santo. Hay mucha gente que ignora que el mayor símbolo en la Biblia del Espíritu Santo es el agua. Por eso dice que cuando recibamos el Espíritu, nuestra vida va a brotar como una fuente de agua que Agua vida, viva. porque es a través del Espíritu que Dios me transforma, me cambia y me hace vivir una nueva vida. Amén. Si usted nota muy bien, si usamos asociación con lo que el agua representaba en el lavacro, entendemos un cuadro más amplio todavía. ¿Por qué? Porque si simbolizaba consagración, si simbolizaba conversión, ¿quién es el que hace eso? Cristo. Según la Biblia. Cristo. ¿A través de quién? El Del Espíritu. Espíritu Santo. Espíritu. Con razón Dios planificó, ok, no vamos a sacrificar ni un animal, yo solamente quiero que ustedes pongan agua con un espejo y se laven, y si no se lavan, se mueren. Porque era la transición que había entre la muerte y la vida pasada que se dejaba atrás y la vida nueva que se comenzaba. Y la Biblia enseña, mis queridos amigos, que hay un poder grandísimo en la resurrección. Señor. Lo leemos. Efesios capítulo 1. Amén. Efesios ¿qué? Capítulo 1. Pablo ora en el capítulo 1 para que Dios nos dé varias cosas. Primer versículo, leemos el versículo 15 en adelante. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, dice Pablo. ¿Qué dice él? Haciendo Orad Memoria. para que primero el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué estaba pidiendo Pablo? Que le diera ¿qué? Revelación y conocimiento. Espíritu de sabiduría. Sí, Señor. ¿Qué más dice? Que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza
los santos. Y 19, ¿y cuál es la extraordinaria? Hay Biblia que traducen supereminente. Me encanta esa traducción. Wow, eso a mí me gusta porque es una palabra que no es común. Parece que él quería hacerlo, pero no tan grande que no encontró cómo decirlo. Supereminente, ¿qué dice? Grandeza. ¿Qué dice? Lea con cuidado. ¿Para quién dice? Para nosotros los que creemos. Según la acción de su fuerza poderosa. ¿Qué dice? De su fuerza, ¿qué? Supereminente grandeza del poder de Dios. ¿Para quién? Para los que creen. Para el que cree. Amén. ¿Para quién? Para los que creen. Se note lo que él va a decir ahora. ¿Dónde Dios ejerció ese poder? El versículo que sigue. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Wow. Una pausa. Una pausa. ¿Por qué no habla como la mayoría de los cristianos? Manifestado en la muerte de Cristo el poder. No, ¿por qué no? Porque Dios no simplemente quiere matarnos. Quiere que, lo que quiere es darnos vida. Y Pablo está diciendo, el que cree tiene el mismo poder que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó. Yo quiero que usted lo medite. Ahora, escuche bien. Cuando Cristo resucitó, ¿era igual o diferente? La Biblia dice que era diferente. ¿Por qué? Porque tenía habilidad de hacer cosas que antes no podía hacer. ¿Cómo cuáles? Le pregunto. Aparecerse de repente, sí, en un lugar, aquí estoy yo sin abrir ninguna puerta. Amén. ¿Se escuche bien? Presentarse Aparecerse de diferentes personas. Y escuche bien, la Biblia enseña que con la resurrección de Cristo, Jesús comenzó a vivir una vida diferente a como era más, vivía en otra dimensión. A tal punto que cuando resucitó, María quería tocarle, todavía no, que no he podido que ir a mi Padre. Cuando subió y bajó, ¿verdad? Y demostró que había ocurrido algo en él. Por eso que Pablo dice que resucitamos con Cristo y andamos en vida que, porque cuando Cristo resucitó era diferente, el mismo hombre, pero con cualidades diferentes, glorificado otra vez totalmente diferente. Amén. La transformación. Y la Biblia dice que ese poder está con el que cree. ¿Será que el texto está diciendo que Dios, al yo bautizarme o participar del lavamiento de mis pecados, Dios me da vida y me resucita y me pone en el mismo lugar de Cristo? Amén. Sí. El capítulo 2 lo dice, lo leemos. Capítulo 2 lo dice. Sí, exactamente lo mismo, pero lo pone a nosotros ahora. Versículo 1. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué significa eso? Resurrección, porque un muerto que vive es que fue resucitado. Juntamente con él. Sigue el texto diciendo, escuche bien, en los cuales anduvisteis en otro tiempo dando los pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de quién? De desobediencia. Así mire, doctor, el que desobedece a Dios, el diablo que opera en su vida. Señor. Cristo quiere resucitarnos de ese problema al cual le llama muerte. Se nota lo que dice, sigue diciendo. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, ese pero subrayelo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, manifestado ¿dónde? En el santuario, en el altar de sacrificio,
¿Qué dice? Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con ¿quién? con Cristo. Por gracia sois ¿qué? Juntamente con Él nos ¿qué? Y asimismo, lea con cuidado, nos hizo sentar ¿en dónde? ¿Con quién? Con Cristo. Lo mismo. ¿Sí o no? Porque el hombre cuando pasa de muerte a vida y resucita como Dios resucitó a Cristo, recibe el mismo poder y Dios lo pone en el mismo sitio. Lugares celestiales con Él. Sí, sea. Por eso es importante la transición. Y usted ve que mientras más uno indaga en los símbolos, se da cuenta que el lavacro simboliza el poder de Dios que convierte al hombre. Lo limpia de todo pecado. No solamente que lo perdona, sino que comienza el proceso de conversión y transformarlo hasta llevarlo a la misma imagen de Jesucristo. Amén. Dios no quiere solamente perdonarnos. Dios quiere transformar nuestra vida y que vivamos en una vida nueva y diferente. Amén. Amén. Y dejarse transformar. El libro de Efesios es experto en eso. Pablo escribió todo, yo creo, que tenía que ver con eso. Capítulo 3, versículo 14. Por eso, mi querido amigo, hemos venido leyendo esta semana y estudiando que no hay excusa alguna para decir que yo sigo siendo infiel a Dios aunque me entregué porque no tengo fuerza. Idea diabólica. No puede. Sí. Que cambiar. Por eso Pablo dijo, si morimos al pecado, ¿cómo viviremos en él? No hay manera, porque el poder de Dios está en el que realmente murió y resucitó con Cristo. Amén. Conversión. Lo que necesita Dios es que nosotros nos entreguemos y que nos convierta. Y lo que falta en nuestra vida es verdadera conversión, transformación de la vida pasada a una vida nueva. Amén. Queremos seguir igual, pretendiendo que seguimos en el camino de llegar al cielo. Y si no olvidamos de que nadie podría entrar en ese camino con muerte, moría. ¿Qué sucedía? Moría. Porque nadie va a poder entrar a Dios sin con pecado y quedarse vivo. Hay que lavarse. Por eso Pablo dice, terminando ya, por esta causa, otra vez habla de sus oraciones. Efesios, si usted lee el libro de Efesios, son oraciones largas de Pablo, lo que él escribió, sus oraciones. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma, ¿qué dice? Toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a qué? A la riqueza de su gloria. El ser que fortalecidos con poder, repite otra vez, con poder, pero ahora dice ¿dónde? ¿Dónde es? El hombre interior. Hombre interior. Con razón había espejo en el lavacro. Para que se mira ese Que vean Jesús, sí. Se dice el texto, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, de que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de quién, Cristo. que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de qué. Que toda la plenitud de Dios. Entonces note, Rubén, Eso quiere decir entonces, pastor, que con todo lo que usted ha explicado, lo que quiere decir que eso significa de ese paso al otro es el proceso de la santificación. correcto, el comienzo del proceso de una vida nueva, de crecimiento con la meta de parecernos a Cristo. Amén. Por eso es que dijimos que en el santuario el atrio representa justificación, el santo representa santificación y el santísimo glorificación. Amén. Porque ya nos encontremos con Dios cara a cara. Amén. Gloria a Dios. ¿Le gustaría a usted que Dios, encontrarse con Dios? Amén. No basta con aceptar la muerte, hay que resucitar como una nueva criatura. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y para el que no se ha bautizado, entonces, ¿qué tiene que hacer? Aceptar. Y bautizarse. Y para el que se bautizó, ¿qué tiene que hacer?
Convertirse. Convertirse. Mira, pastor. Ahora, yo quiero que usted vea algo que Pablo hace en Efesios 6, que es donde está la maravilla de este negocio. ¿Por qué andamos en vida nueva cuando nos bautizamos o entramos al proceso después de habernos lavado? Efesios 6:10, usted ha leído el texto otras veces, pero yo quiero ponerlo en el contexto de lo que estamos diciendo. Vestirnos de la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, vuelve y repite la frase otra vez. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza poderosa. ¿A qué es que está llamando Pablo? Si nos manda a recibir ese poder, es a convertirnos a Cristo. Amén. Amén. ¿A qué? Vestido de toda qué, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos, ¿qué dice? Lucha Sino contra qué. Son seres espirituales. Y miren la última frase. ¿Dónde están ellos? Lugares celestiales. ¿Por qué Pablo usa esa frase? Fue la misma que usó con Cristo cuando Dios resucitó, y fue la misma que usó con nosotros cuando resucitamos en Cristo. ¿Por qué él hace las menciona 3 veces de la misma frase? Porque el texto nos enseña que Dios, a nosotros convertirnos, consagrarnos a Él, nos da un poder que nos pone por encima del enemigo. Amén. Amén. Y por eso podemos andar en vida nueva, en el proceso de crecimiento, venciendo las tentaciones del diablo hasta que Cristo venga. Amén. Amén. Sí sea. Por eso Él dice, ¿vestido de cuál? De la armadura. Y le pregunto, ¿esa armadura qué representa? La protección de Cristo. Una vida en Cristo. Nueva. ¿Una vida en quién? En Cristo. Una vida diferente. Diferente. Vestidos de la verdad. ¿Qué más dice? Listo. Del yelmo de la salvación, del escudo de la fe. ¿Qué más dice? Y de la Del palabra. apresto del evangelio, de la espada de 2 filos, orando en todo tiempo. Amén. Vida nueva en Cristo. Amén. Te pregunto, ¿te gustaría a ti experimentar esa vida nueva? Amén. Entonces no brinque el paso, porque si lo brincas te mueres. Tú tienes que convertirte.